Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días también a nuestros hermanos que están con nosotros vía la red social. Vamos a continuar en oración y vamos a continuar orando por los hijos pródigos que hemos visto que nuestro Dios está obrando entre nuestras familias, hermanos. Señor, estamos tan agradecidos, papá, esta mañana que podemos reunirnos aquí como una familia espiritual, que podemos alabarte, Señor, con un corazón agradecido, mi Dios, porque nos acordamos quiénes éramos antes y Dios, tú nos has dado una nueva vida, tenemos una nueva identidad, no somos quienes éramos antes, no somos quienes queremos ser, pero estamos en el proceso, Dios, y esta mañana podemos tener un gozo en ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios y tú no nos vas a dejar. Tú no nos vas a abandonar, mi Dios. Y esta mañana queremos pedirte, papá, porque tú eres un Dios que tiene muchos hijos pródigos, Señor. Que tu palabra dice que tú dejaste a los 99 para ir por el uno que se perdió. Señor, ten misericordia, Señor. Ten misericordia sobre nuestros hermanos que tienen hijos que se han alejado de ti. Ten misericordia sobre nuestras familias que no son parte de la comunidad de fe. Señor, obra esta mañana en sus vidas, obra en sus corazones, Señor. Quiebra cadenas de adicción y alcoholismo, Señor. Hazlo, mi Dios, por tu honra y tu gloria, Señor. Te pido también, Señor, que me concedas a mí las palabras, mi Dios, que me unjas en mi debilidad para que tú puedas ser exaltado y glorificado a través de la predicación y la enseñanza de tu palabra. Y Espíritu Santo, te pido que nos abras las mentes y los corazones, que no solamente oigamos la palabra hoy, pero que podamos ver la aplicación y que esta semana tú nos enseñes las maneras prácticas en las que podemos ser misericordiosos. Usa este tiempo para tu honra y tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a saludarnos, por favor. Como mencionó nuestro hermano Rafa, esta semana empiezan los estudios de pareja y están estudiando los 5 lenguajes de amor, que para los que no han estudiado eso, de verdad que es un gran libro que ayuda a fortalecer el matrimonio. Porque nosotros como varones muchas veces no entendemos las necesidades de nuestra esposa. Y no es porque no estamos oyendo, es porque muchas veces las mujeres se comunican de diferente manera. Y para nosotros, al menos para mí, yo sería el primero de testificar que he tenido que leer estos tipos de libros y estar bajo el tutelaje de la palabra de Dios y personas más maduras con matrimonios que han sobrepasado cosas difíciles en la iglesia para poder aprender qué es lo que Dios requiere de mí como un esposo cristiano en el hogar. Entonces, quiero decir también esto sobre los estudios de parejas. Después de esta semana, vamos a empezar el lunes, pero después de esa semana ya cerramos los estudios. Y la razón por que los cerramos, hermanos, es porque queremos proteger la integridad del grupo. Ya cuando el grupo se empieza a unir, se establece una hermandad y algo especial porque la gente son muy vulnerables. En esos grupos la gente comparte muchas de sus dificultades y unos a otros se van animando en sus matrimonios. Pero quiero tomar un momento porque cada vez que nosotros tomamos un paso de fe y le decimos al Señor, Señor, voy a inscribirme en este grupo, voy a empezar a hacer algo nuevo que quizás no he hecho antes, el enemigo siempre va a atacar la obra de Dios en nuestra vida. Entonces, les pido que se unan conmigo en oración por un momento. Los que están en los grupos de parejas, no les voy a pedir que vengan adelante, pero sí les voy a pedir, si se pueden, por favor, si se pueden parar por un momentico, queremos orar por ustedes, los que van a ser parte de este grupo de parejas. Para que ustedes vean, hermanos, todos estos hermanos
han tomado este paso de fe para seguir fortaleciendo los matrimonios de la iglesia. Señor, esta mañana queremos unirnos en nuestra fe, mi Dios, por nuestros amados hermanos y hermanas que están tomando este gran paso de fe, Señor, que quieren ser fortalecidos en la unión en su hogar, mi Dios, y te pedimos por los esposos, Señor, que les des un corazón compasivo, que ellos puedan entender el lenguaje de amor de sus esposas y la manera en que ellos pueden satisfacer esas necesidades legítimas en su esposa. Y Señor, te pedimos por las esposas, que ellas puedan valorar a sus esposos, que ellas puedan ver el respeto que ellos necesitan para ser los fuertes líderes espirituales que tú los has llamado a ser. Señor, te pedimos que tú protejas estos matrimonios durante este tiempo. Te pedimos, Señor, que tú llenes estas parejas y estos hogares con tu presencia, con tu poder, con tu unción, mi Dios, con un entendimiento profundo de la Escritura, y que esto sea un tiempo de gran edificación y que estos matrimonios vivan sus vidas enfocadas en tu reino para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a seguir nuestro estudio, dones espirituales, parte número 7. Y vamos a mirar hoy, es el último don espiritual que vemos en Romanos 12:8, donde dice, el que hace misericordia con alegría. El título que le he dado a este mensaje es el corazón misericordioso. La escritura que vamos a ver hoy, la escritura principal va a ser Lucas capítulo 10, desde el versículo 25 hasta el 37. Entonces otra vez estamos trasladando el libro de Romanos, estudiando los dones espirituales, y el tema de hoy es la misericordia. Y dice en Romanos 12:8b que el que hace misericordia lo debe hacer con alegría. Ahora, si alguien está demostrando misericordia, esa misericordia se va a manifestar principalmente en dos maneras en nuestra vida. Primero, esa misericordia se va a demostrar a través de la compasión. Y la palabra compasión la podemos definir como la preocupación por los sufrimientos de los demás. La segunda manera en que se va a manifestar este tipo de corazón es a través del perdón. Y la manera en que definimos eso es un perdón hacia alguien que no se lo merece. Ahora, ambas definiciones, compasión y perdón, son importantes para entender lo que nosotros llamamos la misericordia bíblica. Y la compasión y el perdón van a ser manifestadas en nuestra vida si nosotros de verdad tenemos un corazón de misericordia. Les doy una ilustración. ¿Quién aquí tiene un jardín y le gusta cultivar en su jardín y sus plantas? Varios. A mí me encanta el jardín. Hay algo muy terapéutico, ¿no? Saliendo en el jardín y con las planticas, y uno va viendo cómo crecen las plantas. Yo lo hago con mi esposa y con mis hijos. Tenemos tomates, hierbas, de todo. Pero bueno, la ilustración es que había un jardinero, quiero que se lo imaginen, un jardinero que amaba mucho su jardín. Y todos los días este jardinero caminaba entre sus plantas y las iba cuidando con gran cuidado y atención. Y lo que pasó un día es que notó una pequeña flor marchita que luchaba por sobrevivir. Y noten que esta flor estaba eclipsada por plantas más grandes y vibrantes, y esta florecita había sido descuidada durante bastante tiempo. Y para los que somos jardineros entendemos que muchas veces el proceso es que se arrancan las plantas débiles para que puedan prosperar las plantas más sanas. Pero noten que sin embargo el corazón de este jardinero se conmovió con compasión. Y en lugar de descartar esta plantica, lo que él decidió hacer es prestarle una atención especial. Y empezó a despejar el área a su alrededor, permitiendo que más luz del sol llegara a sus hojas. Y empezó a regarla cuidadosamente e incluso le agregó nutrientes al suelo. Día tras día, la compasión y el cuidado de este jardinero empezó a mostrar resultados. Y noten que esta flor que antes se marchitó, lentamente comenzó a revivir. Esas hojitas se volvieron de un tono verde más saludable y pronto esta flor comenzó
a florecer hermosamente. Y noten que con el tiempo se hizo fuerte y se mantuvo alta entre las otras plantas y le agregó su parte a la belleza del jardín. Muchos aquí hemos experimentado profundamente la compasión de Dios. Muchos aquí podríamos afirmar que cuando Dios nos encontró medio muertos. Nos encontró traicionados y amargados por la vida. Y fue en ese lugar donde Jesús, nuestro Dios compasivo, empezó el proceso de sanar nuestras heridas. Y es ese amor consistente día tras día de nuestro Señor misericordioso que nos empezó a ablandar el corazón. Porque Cristo nos amó, porque Cristo nos ha sostenido. Hasta que lo que antes parecía una plantica que no se podía salvar, que era desechada, ahora estamos empezando a producir una abundancia de fruto en su jardín. Y hermanos, la realidad es que esta mañana todos estamos en alguna parte de ese proceso. Pero el Señor nuestro Dios es un Dios compasivo. La Escritura afirma esto una y otra vez. Una buena escritura que me gusta es Isaías 42:3. Miren lo que dice aquí. Isaías 42:3 dice sobre Jesús que no quebrará la caña cascada ni apagará la mecha que casi no arde. ¿Cuántos aquí han tenido esos tiempos donde se sienten que apenas estoy prendido? Apenas estoy aquí. La misericordia es el tema de hoy. Es un tema central en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, obviamente, porque estamos estudiando esta mañana los dones espirituales, hay algunos aquí que yo conozco íntimamente que ustedes hacen esto de una manera increíble. Hay algunos aquí que uno los mira y dice, wow, este individual tiene un corazón para servir a la gente. Y les digo que de verdad esto es algo muy especial. Este don de misericordia es muy necesario en la iglesia. Y los que operan en este don honestamente nos retan al resto de nosotros cuando nosotros vemos la compasión y el amor genuino con cual ellos sirven a la gente sin ningún interés propio. Pero quiero quedar claro, hermanos, en lo que miramos esta porción de la Escritura, el corazón de misericordia no es solamente para los que tienen este don espiritual. Esto es un requisito de la vida cotidiana de todo cristiano. Entonces vamos a estudiar hoy en lo que pienso que es una muy buena ilustración bíblica de la misericordia a través de la parábola del buen samaritano. Lucas 10, 25 hasta el 37. Vamos a leer el primer versículo. Lucas 10, 25 nos dice: Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pues vamos a mirar primero el contexto aquí de la misericordia en esta historia. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿quiénes eran los intérpretes de la ley? Pues sabemos estudiando en la Escritura que estos hombres eran abogados. Y los abogados sabemos que estudian y conocen las leyes. Los abogados en este tiempo, piénsenlo de esta manera, en la ley mosaica o en la ley de Moisés hay aproximadamente 613 mandamientos. De esos 613 mandamientos, 248 son positivos. Dicen, haz esto. 365 son negativos. No hagas esto. Y estos intérpretes de la ley eran expertos en la ley de Moisés y también eran líderes en la religión judía. Y miren lo que dice en el versículo 25. Le dice este abogado, experto de la ley, a Jesús: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿O qué tengo que hacer para ser salvo? Y yo creo que esa es una pregunta que muchos de nosotros hemos hecho en algún punto. Miren lo que dice en el versículo 26, Lucas 10, 26. Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
Entonces Jesús le dice al hombre, tú eres el experto de la ley, tú eres el abogado, ¿cómo lo entiendes? Y el intérprete de la ley responde, versículo 27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es importante notar aquí, hermanos, que si nosotros vamos a entender el tipo de misericordia que Dios requiere de sus hijos, tenemos que primero entender el mandamiento supremo en la Biblia. Y acuérdense que el punto de esta parábola es ilustrar el tipo de amor, el tipo de misericordia que representa este mandamiento. Piénsenlo por un momento, y esto siempre lo decimos. ¿Cómo va a saber el mundo que somos cristianos? ¿Cómo va a saber el mundo que nosotros somos cristianos? Por la forma en que amamos, por la manera en que nosotros amamos. No va a ser porque nosotros somos intérpretes de la ley de Dios. Ellos van a saber que somos cristianos por ese amor que es manifestado y revelado a través de nuestras palabras y nuestras acciones. Miren lo que dice Pablo sobre este tema del amor y los dones espirituales. 1 Corintios capítulo 3, y este capítulo entero se lo recomiendo que lo lean. Es el capítulo del amor. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 3. Dice Pablo, que si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Entonces este capítulo entero describe el tipo de amor que debe marcar nuestra vida como cristianos. Pero noten en el versículo 13, 1 Corintios 13, noten cómo Pablo acaba esta sección. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, hermanos, podemos tener dones espirituales. Estamos estudiando los dones espirituales de verdad que con el gran propósito que cada uno de nosotros en este ministerio empiece a buscar del Señor y decir, aquí estoy, Señor, usa mi vida para tu honra y tu gloria. Dame estos dones espirituales para que pueda ser edificado tu pueblo. Pero podemos tener dones espirituales. Podemos tener un gran conocimiento de la Escritura. Podemos tener el don de profecía y sabiduría. Podemos hablar en lenguas. Podemos tener fe en oración que mueve montañas. Pero dice la Escritura que si no hay amor, nada somos y de nada nos aprovecha. Porque sabemos, hermanos, que en el cristianismo aún más importante que nuestras acciones es la motivación detrás de la acción. La motivación detrás de nuestras obras para el reino de Dios siempre debe ser el amor, porque el amor es la marca del cristiano. Hermanos, que la gente que entre aquí por primera vez, más que nada, siempre puedan decir que experimentaron el amor de Dios en este lugar a través del pueblo de Dios. Amén. Versículo 27. Otra vez lo voy a leer. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, esta es la gran meta para todos nosotros. Pero ¿quién puede pararse ante Dios y decir, Dios, yo estoy en obediencia absoluta a este mandamiento de amarte con todo mi ser y amar a mi prójimo?
¿Quién puede sentirse seguro en su salvación basado en su obediencia a este mandamiento? Miren la respuesta de Jesús, Lucas 10, 28 y 29. Y le dijo Jesús al abogado: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Entonces el abogado, el experto de la ley, quería justificarse. Y es por eso que le preguntó a Jesús: bueno, pues ayúdame a definir y a entender quién es mi prójimo. Cuando la Biblia dice: ama a Dios y ama a tu prójimo. Noten lo que hizo Jesús. Es que Jesús lo dirigió a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús conoce el corazón de este hombre. Esta frase, cuando dice la escritura, haz y vivirás, esto se ve una y otra vez. Esta es la promesa que vemos una y otra vez en la ley. Haz y vivirás. Pero otra vez la pregunta, hermanos, sería: ¿cuál ser humano ha podido cumplir todos los requisitos de la ley y heredar la vida eterna? Nadie. Nadie ha podido y nadie podrá, porque todo ser humano está bajo la condenación de la ley. Y solamente a través del Nuevo Testamento nosotros podemos entender el propósito de la ley de Moisés. Porque estas demandas imposibles de la ley siempre tenían el propósito de hacernos buscar la misericordia divina. No voy a leer las escrituras, pero si quieren estudiar más, Gálatas capítulo 3, versículo 10 hasta el 13 y también versículo 22 hasta el 25 habla sobre ese tema. Entonces, en este punto lo que debería haber pasado es que este abogado debió responder humildemente a Jesús. Debería haber respondido confesando su propia culpa. Pero como muchos de nosotros que hemos vivido bajo la ley, hemos pensado quizás por un tiempo que uno puede ser justo ante Dios basado en su propia devoción y en su obediencia. Entonces, ¿cómo sé yo esta mañana, hermanos? ¿Cómo sé yo si estoy operando basado en la ley o basado en la gracia de Dios? Esa es una gran pregunta. ¿Cómo sé yo si estoy operando basado en la ley o basado en la gracia de Dios? Pues cuando estamos operando bajo la ley, va a haber un patrón de juicio en nuestra vida. Podemos ver la imagen. Ustedes se acuerdan del relato del fariseo y del publicano. ¿Se acuerdan lo que dijo el fariseo en este punto? Voy a leer la escritura, no la voy a poner ahí en la pantalla. En Lucas 18:10, hablando sobre este relato, dice que dos hombres subieron al templo a orar, que uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. Que el fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera. Y decía: Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Y lo que pasa es que en este punto, bajo la ley, nos medimos basado en nuestra propia devoción y nuestra obediencia a la palabra de Dios. Y cuando hacemos eso, lo que pasa es que después empezamos a medir a otras personas y nos comparamos con ellos. Y lo que pasa ahí, hermanos, es que empezamos a pensar: yo soy más justo que esta persona. Pero miren la exhortación de Santiago en Santiago 4:12. Dice aquí: solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Ahora, tengo que decir esto también en este punto, mis hermanos, que obviamente la Biblia sí afirma que nosotros como cristianos debemos evaluar las acciones de la gente, que siendo guiados por el Espíritu Santo
debemos confrontar a los hermanos que están en pecado para restaurarlos. Eso es algo bíblico y la Escritura enseña eso. Eso es algo que se hace en amor. Pero esto aquí es algo diferente. Estamos hablando aquí, hermanos, sobre esa tendencia con la cual todos, incluyéndome a mí, lidiamos. Donde podemos llegar a ser criticones, rígidos y severos. Siempre encontrando fallas en los demás. Sin ser honestos de todas las fallas, honestamente, que tenemos en nuestra propia vida. En este tema, la exhortación bíblica es que primero saquemos el tronco de nuestro propio ojo. ¿Para qué? Para ver con claridad y sacarle la astilla del ojo de nuestro hermano. Bueno, entonces el otro punto sería, ¿cómo sé yo esta mañana si estoy operando de una base de gracia y misericordia divina? ¿Podemos ver otra vez? ¿Podemos ver la imagen, por favor? Gracia y misericordia divina, la misma ilustración, pero un poco diferente, más modernizada. Voy a leer la escritura que va con esto. Lucas 18, versículos 13 y 14. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Y la diferencia, hermanos, es que cuando estamos operando nosotros bajo la gracia y la misericordia divina, lo que significa eso es que nosotros entendemos nuestra necesidad, que nosotros hacemos una evaluación honesta sobre nuestra condición. Y es en este lugar, cuando esa es nuestra base, que podemos tener un corazón compasivo para la gente que están perdidos todavía en su pecado, pero también en la iglesia para los que todavía son bebés en su fe. Y eso lo vamos a tocar en detalle cuando lleguemos a Romanos 14, la relación entre los maduros y los que todavía son bebés en su fe. Pero tengo que decir esto, ¿podemos ver la imagen otra vez? Uno no tiene que ser un gran pecador o un recaudador de impuestos o un drogadicto o un alcohólico para tener ese tipo de corazón ante Dios. Noten que en el tiempo de Jesús, esto es lo que Jesús quería que la gente religiosa hicieran. Pero noten que ellos no se dieron cuenta de su condición y de su propia necesidad. Entonces, hermanos, esta mañana, si no estamos operando basado en la gracia y la misericordia divina, estamos operando basado en la ley. Y esto es algo que nosotros tenemos que corregir. No importa cuánto tiempo llevas caminando con el Señor, esto es algo que hay que corregir una y otra vez en nuestra vida. Santiago capítulo 2, versículo 13 dice: porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Bueno, ahora miremos la ilustración práctica que Jesús nos da aquí sobre el amor y la misericordia de Dios a través de esta parábola del buen samaritano. Acuérdense que lo que acaba de pasar es que el abogado le preguntó a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Acuérdense que este hombre, operando bajo la ley de Dios, quería justificarse. Y entonces ahí, con esto en la mente, Jesús va a ilustrar esta enseñanza. Lucas 10:30. Dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Bueno, imagínense esto por un momento. El camino de Jerusalén a Jericó era un camino largo de 17 millas y la historia nos dice que era un viaje muy peligroso. Y dice aquí la escritura que le robaron todo a este hombre judío, que hasta la ropa se la quitaron. Asaltaron a este hombre y lo dejaron ahí al lado de la calle por muerto.
Y dice el versículo 31 y 32. Dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Noten que en ese tiempo, hermanos, habían muchos sacerdotes y levitas que pasaban por este camino, porque acuérdense que ellos hacían una rotación en el templo. Muchos de ellos vivían en Jericó. Los sacerdotes eran los descendientes de Aarón. Los sacerdotes eran los que hacían los sacrificios y ayudaban a mantener el templo. Los levitas obviamente eran los descendientes de Leví y ellos eran los que le ayudaban a los sacerdotes en el templo. ¿Qué está tratando de decir ahí esta historia? En otras palabras, estos dos hombres eran siervos de Dios. Eran siervos en el templo de la religión de ese día. ¿Y cómo reaccionaron estos dos siervos de Dios cuando vieron a un hermano judío gravemente herido al lado de la carretera? Pues nos dice la escritura que cruzaron por el otro lado de la carretera. Y para los que han estudiado esta porción de la escritura, hay mucha especulación sobre por qué estos dos hombres religiosos no se detuvieron a ayudarle a su propio hermano, pero el enfoque de la parábola no es eso. Pero si somos honestos, si alguien iba a mostrar misericordia, debería haber sido ellos, hombres que entienden la ley de Dios y el requisito de Dios, varones del templo en servicio a Jehová. Pero ellos no demostraron esa compasión y esa misericordia y ese amor de Dios hacia este hombre judío, un hermano que estaba ahí desesperado y necesitado. Pues bueno, la pregunta es, entonces, ¿quién le va a ayudar a este pobre hombre? ¿Quién le va a ayudar si no eran los varones de la misma iglesia judía? Lo que dice Jesús a continuación los asombró a todos. Miren lo que dice versículo 33 hasta el 35. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Bueno, nosotros sabemos, estudiando la escritura, que los judíos y los samaritanos se odiaban. Esto era un odio profundo entre estas dos razas. ¿Por qué? ¿Por qué los judíos odiaban tanto a los samaritanos? Porque los samaritanos eran una raza mezclada. Porque lo que pasó es que cuando se los habían llevado al cautiverio y regresaron, esos países que se los llevaron en cautiverio trajeron otra vez a otra gente de otra raza y se mezclaron ahí con los judíos. Entonces hay un gran odio entre estas dos razas. Recuérdense que cuando los líderes religiosos querían insultar a Jesús, le dijeron, tú eres un samaritano y tú estás poseído por un demonio. ¿Y quién le ayudó a este hombre judío que estaba casi muerto al costado del camino? No los dos siervos del templo, fue este hombre samaritano. Fue un enemigo del pueblo judío. Noten en el versículo 33, dice que cuando el samaritano lo vio, que fue movido a la misericordia y se fue a acercar. Bueno, lo que está diciendo ahí en el versículo 34 y 5 es que él le dio ayuda muy práctica a este hombre. Él le dio los primeros auxilios. El vino tenía un efecto antiséptico en las heridas. El aceite también era algo que le ayudaba a consolarlo en sus heridas. Noten que también lo puso en su propio caballo mientras él caminaba a pie. Noten que también lo llevó a un mesón o sería como un inn, un hotel, y lo cuidó. En lugar de pasar al otro lado, dice la escritura que el samaritano lo amó sacrificialmente. Y noten, hermanos, que
el samaritano no esperó hasta que el hombre pidiera ayuda. Noten que lo que pasó aquí es que él vio la necesidad delante de él y dice que fue movido con compasión y él actuó. Y en ese punto él dio de sus tiempos y de sus recursos para ayudar. Es importante acordarnos que la misericordia bíblica requiere acción. La misericordia bíblica siempre requiere acción y a menudo es a costo o riesgo personal. Versículos 36 y 37 nos dice: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Y Jesús dice, el que usó, y dice, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hermanos, el juicio pone distancia entre nosotros y la gente. Pero la misericordia, esta compasión y el perdón, lo que hace es que derrumba las barreras. Y es importante notar otra vez que este hombre samaritano no era parte de esta raza, de la raza de los judíos. Y aún así, él fue el ejemplo de misericordia que Jesús usó aquí para enseñarle al experto en la ley. Y como punto de aplicación, quiero decir esto: nosotros aquí tenemos un gran corazón para llevar las buenas nuevas a nuestro pueblo latino, a nuestra propia gente. Y sinceramente esto es un gran enfoque de nuestro ministerio. Pero la misericordia bíblica no para ahí. La exhortación para todos nosotros, incluyéndome a mí, es que cuando vemos a alguien en necesidad y está en nuestro poder ayudarle de maneras prácticas, no importa el color de esa persona, no importa la religión de esa persona. Estamos llamados como cristianos a actuar con compasión. ¿Cuántos saben aquí que en lo que vamos caminando con Dios vamos aprendiendo que muchas veces el Señor provee interrupciones divinas? ¿Sí saben lo que es eso? Tengo que ir al mercado, tengo que hacer esto, tengo que hacer eso. Pero vamos aprendiendo que Dios provee oportunidades, pruebas, para ver si estamos caminando en el Espíritu y si vamos a tener un corazón compasivo y misericordioso. Cuando vemos a alguien en necesidad, cuando alguien nos llama y decimos, pero tengo cosas que hacer, pero quizás Dios me está mandando a esta persona porque esta persona necesita algo del Señor. Y el Señor quiere usar mi vida para ministrarle a esa persona. Ustedes entienden eso bien, ¿no? Eso nos pasa a todos como cristianos. Amén. Tenemos que permitir estas interrupciones divinas en nuestra vida, porque es así donde podemos más y más cada día demostrar este amor de Dios con nuestro prójimo. Estoy dándole la aplicación aquí para nosotros en nuestra vida. Este amor que Dios tiene, hermanos, es un amor que cruza toda barrera, toda raza y toda religión. ¿Se acuerdan cómo Jesús le enseñó a Pedro que su ministerio de misericordia y gracia iba a llegar a los gentiles? ¿Sí se acuerdan? La visión que tuvo Pedro siendo un judío, bien judío, yo solamente voy a ministrar a los judíos, y de repente Pedro tiene esa revelación y Dios dice, no llames inmundo lo que yo he llamado limpio. Y de repente vienen los soldados y Pedro va a la casa de Cornelio y aquí está un hombre bien judío, enraizado en la religión judía, y de repente Dios le está diciendo, voy a llevar el evangelio de gracia y paz a un pueblo que no es judío. ¿Y dónde estaríamos nosotros esta mañana si no fuera porque Dios tomó esta decisión de usar hombres de la religión judía para mandar este evangelio a nosotros? Aquí ninguno de nosotros somos judíos, nosotros somos gentiles, y aún así esta creencia, esta fe en Dios que nos ha traído la salvación, este amor de Dios derrumbó todas esas barreras, y por esa razón nosotros podemos alabar y cantarle y decir gracias que el Dios de los judíos nos ha traído la salvación. Amén. Pues la primera barrera que tenemos que derribar, voy a ser sincero, voy a ser honesto. Esto para mí es difícil también, porque tengo que ser sincero, yo en mi vida antigua tenía
muchos pensamientos de racismo y diferentes cosas de la manera en que yo era. Entonces yo no sé si ustedes han batallado con eso, pero aún siendo un cristiano, Dios ha tenido que derrumbar esas barreras en mi mente. Porque muchas veces lo que queremos es solamente queremos llevarnos con la gente que habla como nosotros, que le gustan las mismas cosas. Si te gusta el pozole, entonces nos vamos a llevar bien. Es verdad. Pero les digo, hermanos, que hay tanta gente necesitada a nuestro alrededor y lo más que Dios nos empieza a cambiar eso en nuestro corazón, empezamos a ver la gente no con esas divisiones culturales que el mundo nos ha entrenado a hacer. Soy mexicano, soy raza, soy colombiano y este es mi pueblo. Gloria a Dios, es algo bueno ser patriótico. Es algo bueno amar a nuestra gente y a nuestro pueblo, pero la Escritura no nos afirma eso. La Escritura afirma que va a haber gente de toda tribu, de toda lengua, de toda raza, y todos vamos a estar unidos ante el Cordero y el León, alabándole y dándole honra y gloria. Entonces, cuando demostramos esta misericordia, otra vez esta compasión por la gente que están sufriendo, cuando demostramos esta misericordia y este perdón divino, hermanos, esto no es algo religioso, esto es una ofrenda, esto es un sacrificio, nuestro servicio a Dios. Y la misma manera en que nuestro hermano explicó que cuando damos nuestra ofrenda a Dios, no es algo que, ay, esto es de obligación, tengo que darle a Dios este dinero. Es algo que hacemos con un gozo en nuestro interior porque sabemos que Dios es nuestro proveedor, porque Dios siempre ha sido fiel. La misericordia es lo mismo. Cuando tenemos una base de gracia y misericordia, cuando el enfoque día tras día es: Señor, gracias por perdonarme, gracias que tú me has sacado de ese pozo profundo, ya no soy la persona que yo era antes, solamente por tu favor inmerecido y tu perdón divino puedo decir que hoy tengo lo que yo tengo en mi vida. Yo no me he ganado nada de esto. Y si me dejas solo en un momento, yo lo pierdo todo. Pero gracias que tú no me vas a abandonar. Es en ese lugar de necesidad continua de Dios donde podemos tener un corazón de compasión y amor por la gente, hermanos. Quiero cerrar con unas formas prácticas en las que todos, incluyéndome a mí, podemos aumentar en la misericordia. Porque no todos tenemos este don. Yo no tengo el don de la misericordia, pero Dios me está llamando a mí y a ti a tener un corazón misericordioso. Creo que una de las maneras más grandes, porque hay varias, pero quiero enfocarme en estas dos cosas, para poder tener ese corazón tierno, para poder tener ese corazón misericordioso cuando vemos a la gente sufriendo, que nos aflige a nosotros cuando ellos están sufriendo. Número uno, hermanos, debemos estar dispuestos a perdonar. El perdón y la misericordia en la Biblia van mano en mano. El autor C.S. Lewis dijo esto: que ser cristiano significa que tú perdonas lo inexcusable porque Dios ha perdonado lo inexcusable en ti. Miren lo que dijo Jesús en Mateo 6, 12 y 14. Todos conocemos esto. En la oración le decimos al Señor que y perdona nuestros pecados así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Y si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, ¿qué dice? Tu Padre no perdonará tus pecados. Y quiero decir esto, hermanos, incluso ya siendo cristianos, algunos de los que estamos aquí esta mañana están viviendo en un cautiverio espiritual. Están viviendo en un cautiverio emocional. Y yo lo entiendo porque yo también he estado en este lugar. Están viviendo esta mañana con un corazón endurecido. Un corazón endurecido por algo que nos hicieron.
por alguna situación traumática, por algún mal que nos han hecho en nuestra vida. Y hasta este punto, si somos sinceros, no hemos estado dispuestos a perdonar. Pues la misericordia bíblica es perdón. Y la misericordia bíblica, siendo perdón, se puede definir como perdón hacia alguien que no se lo merece. El perdón en sí mismo, hermanos, es un profundo acto de misericordia. Podríamos definirlo simplemente de esta manera. El perdón es renunciar mi derecho a lastimarte a ti por lastimarme a mí. Voy a renunciar este derecho que yo tengo en mi carne. Esta persona me hirió de gran manera, Dios, y ustedes no entienden lo que yo he sufrido por esta persona. Yo entiendo, hermanos. Yo entiendo y nosotros aquí entendemos. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil perdonar, pero el Señor nos ayuda. Y si somos honestos, lo que pasa es que muchas veces en nuestra humanidad nosotros queremos que el Señor nos dé misericordia. Dame a mí misericordia, pero queremos que el Señor le dé juicio a las personas que nos han herido. Quiero ilustrar este punto y vamos a cerrar aquí. Había una mujer, ¿quién conoce a la mujer Corrie ten Boom? Ok, la mujer Corrie ten Boom, para darles el contexto, era, si lo ven en la televisión pueden buscar la película, una buena película, muy edificante. Era una mujer judía. Dice Corrie ten Boom, la familia de esta mujer hospedó judíos durante el Holocausto. Y los nazis se enteraron que estaban escondiendo a judíos en su hogar y metieron a la familia entera de esta mujer en un campo de concentración. Y noten que esta mujer es la única que sobrevivió. Y después de un tiempo el relato va y nos dice que se convirtió en cristiana y que ella empezó a compartir el evangelio viajando por todo el mundo durante unos 30 años. Y en uno de sus relatos esta mujer cuenta esta historia en su biografía sobre este tema, la falta del perdón. Dice que al fin de su vida ella estaba compartiendo en una iglesia en Alemania. Y que mientras ella iba compartiendo, en su vista notó a un hombre en la audiencia. Y se dio cuenta que este hombre era el guardia quien las había traumatizado profundamente a ella y a su hermana. Y ella está parada aquí compartiendo este mensaje del evangelio de gracia y de paz y se está acordando, este es el hombre que nos afligía. Este es el hombre que nos abusaba. Este es el hombre que se burlaba de nosotros mientras nos duchábamos en el campo de concentración. Y noten que este mismo guardia que estaba en la audiencia era responsable de la muerte de su propia hermana Betsy. 30 años ya compartiendo este mensaje, ¿verdad? Y aquí está esta mujer compartiendo el evangelio. Dios te va a perdonar. Y este hombre está sentado justo delante de ella y el hombre no la reconoció. Pero cuando ella terminó de compartir, el hombre se le acercó y le dijo, yo te escuché mencionar Ravensbrück, que era el campo de concentración. Y le dice, yo era un guardia ahí. Pero desde esos días yo me he convertido en un seguidor de Jesús. Y le dice, yo sé que Dios me perdona, pero ¿me perdonarías tú? Y ella dice que en su libro que se quedó ahí paralizada. Este hombre es un monstruo. Este hombre me aterrorizó y me llenó de vergüenza cada día, de miseria, y mató a mi propia hermana Betsy. ¿Cómo puedo yo predicar el perdón cuando estoy mirando la cara de este hombre que necesita perdón y yo no puedo perdonarlo? Y mirando fijamente al hombre, dice que ella clamó al Señor en ese momento y dijo, Padre, perdóname por la incapacidad de perdonar.
Y dice que en ese momento algo le sucedió, que un poder surgió a través de su espíritu, que su mano se extendió a la mano del hombre y las palabras que ella nunca pensó que le diría a nadie de Ravensbrück, las dijo. Le dijo, estás perdonado. Y ella cuenta que ese día no solamente ese hombre fue liberado de esas cadenas, sino que ella también fue liberada. Gloria a Dios, hermanos. Y algunos de ustedes, mis amados hermanos, esta mañana quizás están amargados en su corazón. Quizás han vivido con esa falta de perdón, esperando que esa persona que les hizo tanto daño en esa iglesia, en ese lugar, ese ser familiar, que esa persona venga y les pida perdón. Y la realidad es que probablemente eso no va a suceder. Eso no va a suceder. La libertad, mis hermanos, no está en ellos pidiendo perdón. La libertad bíblica está en tú y yo diciendo, yo he sido perdonado y Dios te los entrego a ti. Tú eres el juez. Padre, perdóname por la incapacidad de perdonar. Yo no sé ustedes, pero yo he tenido que hacer eso una y otra vez en mi vida. Una y otra vez. Y aún como cristiano, habían personas que me hicieron gran daño y yo no me di cuenta que yo vivía con esa falta de perdón. Yo pensé que yo había sido liberado. Pero cada vez que alguien mencionaba a esa gente o esa persona, me entraba una amargura en mi corazón. Y tuve que ser honesto y sincero con mí mismo y me tuve que dar cuenta lo que yo pensé que ya no era una herida, todavía era una herida. Algunas veces es difícil perdonar porque no siempre nos van a pedir perdón. Pero ese perdón, esa falta de perdón, hermanos, es algo que pone cadenas espirituales sobre nuestra vida. Es algo que nos mantiene en un cautiverio emocional. Y es solamente cuando estamos dispuestos a ser obedientes a lo que Dios nos está pidiendo aquí y a decirle al Padre, yo no puedo perdonar, y se lo damos a Él, que el Señor remueve esa amargura de nuestro corazón. Pero noten que el enemigo siempre es fiel a recordarnos. Siempre es fiel a recordarnos lo que esa persona hizo. ¿Y qué hacemos? Les digo lo que yo he hecho. Cada vez que viene esa persona a mi mente, sea por el enemigo o por mi propia mente, siempre empiezo a orar por esa persona. Dios bendice a esta persona, Dios bendice a su matrimonio, a su hogar. Y cuando he visto que cosas malas le han pasado a esa persona, porque ha pasado, yo no me regocijo en la maldad de su vida. Pero yo pido que Dios sea misericordioso y que obre en la vida de esa persona. Amén. En esta vida, hermanos, cristiano o no cristiano, nos van a llegar las dificultades, nos va a llegar la traición, nos va a llegar los momentos donde nos sentimos amargos en nuestro corazón. Pero una y otra vez tenemos que levantarnos, tenemos que dárselo al Señor, tenemos que alabarle, tenemos que mantener un corazón puro para poder ser un pueblo lleno de misericordia y compasión. Amén. Entonces el reto para todos nosotros es que tenemos que cultivar un corazón de misericordia. Esto no es algo que nos llega naturalmente porque recibimos a Cristo para la mayoría de nosotros. Miqueas capítulo 6 versículo 8 dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Miren lo que dice, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Miren las palabras de Jesús, Mateo capítulo 5 versículo 7. Dice, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Entonces, en cierre, hermanos, vamos a ser prácticos. ¿Qué debemos hacer para cultivar ese corazón compasivo, ese corazón que está dispuesto a perdonar, ese corazón misericordioso? Pues bueno, la oración.
Hay que pedirle regularmente al Señor, Señor, dame un corazón tierno. Señor, ayúdame a amar a la gente. Otra manera práctica, y esto ha funcionado muy bien en mi propia vida, tenemos que servir a las personas necesitadas. No hay nada para ablandarte el corazón como cuando empiezas a servir a gente que de verdad están afligidos y necesitados. Eso te cambia el corazón. Y tenemos que también estudiar la vida y las enseñanzas de Jesús. Piensen esto un momento, cómo es que nuestro Señor Jesús trató a los pecadores, a la mujer adúltera, a los recaudadores de impuestos, a la mujer callejera. ¿Cómo los trató? Con misericordia y con compasión. A menudo se ha dicho que la iglesia no es un club para los santos, sino un hospital para pecadores que han sido heridos por las cicatrices del pecado. Y en este lugar podemos decir sinceramente que hay unidad cuando nosotros decidimos ser real y vulnerables unos con otros. Si necesitas ayuda esta mañana, si necesitas apoyo y aliento, si necesitas a alguien que llore contigo, si necesitas que alguien te escuche y camine contigo en este valle, estás en el lugar correcto. La iglesia es un lugar para la compasión, no es un lugar para fingir. Y este amor de Dios cruza toda barrera. No hay ninguna barrera que el amor y la misericordia de Dios no puede derrumbar. Entonces, como aplicación en cierre, ¿quién ha puesto Dios? Piensen esto un momento. ¿Quién ha puesto Dios en nuestro camino que necesita experimentar la misericordia y el amor de Dios? ¿Quién? Quizás son nuestros papás, quizás son los que están enfermos y necesitan nuestro cuidado, quizás son los que no tienen hogar y están en la calle, quizás son los pródigos que están cegados por el enemigo, quizás son nuestros vecinos y seres queridos, quizás son nuestros hermanos en la iglesia que están débiles y afligidos. La lista continúa. Hermanos, que nuestro Dios nos ayude a todos a cultivar un corazón misericordioso y que podamos decir sinceramente que cada día estamos más y más dispuestos y disponibles a ayudarle a la gente que tiene necesidad. Amén. Vamos a cerrar en oración. Señor, esta mañana queremos darte gracias por tu escritura, Señor, por tu palabra que derrumba, pero también edifica en nuestra vida. Tu palabra dice que el temor de Dios, una reverencia a Dios, es el principio de toda la sabiduría. Tu palabra dice que la corrección es el camino a la vida, Señor. Gracias, Señor, que tú no nos permites continuar en esos caminos pecaminosos, pero que tú nos corriges porque tú nos amas sinceramente y profundamente. Gracias, Señor, que tu palabra nos dice que tú viniste a darnos una vida llena de abundancia. Esta mañana, hermanos, si hay alguien aquí que ha batallado con todos los ojos cerrados, si hay alguien aquí que ha batallado con falta de perdón, si alguien aquí puede sinceramente decir que han tenido una situación traumática en su vida y que se han dado cuenta que el Espíritu Santo les está enseñando que quizás no han perdonado a esa persona. ¿Hay alguien aquí? Les pido que levanten la mano. Amén, hermanos. Hay muchos aquí que estamos en esta condición. Vamos a rendirnos ahora mismo al Señor juntos. Señor, esta mañana queremos rendirnos a ti en esta área. Queremos pedirte perdón por nuestra falta de perdón. Señor, no hemos podido dejar ir esta situación traumática porque lo que nos hicieron es incorrecto. Pero Dios, queremos afirmar que solo tú eres el juez. Que, Señor, de la misma manera que tú en nosotros has perdonado lo inexcusable, esta mañana queremos entregarte estas cargas en nuestro corazón. Queremos entregarte estas personas y queremos orar que tú los bendigas. Si no te conocen, que vengan a la salvación, que tú obres en su vida y en sus corazones. Dios, nos rendimos completamente a ti.
Y Señor, te pido por tu pueblo, incluyéndome a mí, Señor, ayúdanos a tener un corazón misericordioso. Señor, ayúdanos a amar a la gente que se nos hace difícil amar. Señor, ayúdanos a caminar en perdón y misericordia divina. Y Señor, ayúdanos a no solamente ser oidores de la palabra, pero esta semana te estamos pidiendo, Espíritu Santo, que tú nos enseñes las maneras prácticas en las que podemos aplicar esta escritura, conformanes no a nuestra carne, pero a la imagen de Cristo, que tú seas revelado y manifestado en nuestra vida para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis amados hermanos, como siempre. Si tienen preguntas después del servicio, necesitan oración, por favor suban adelante. Vamos a cerrar con una última alabanza. Que Dios los bendiga, que tengan buena semana.